Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria. Quimmo TV, su medio digital, presenta Trinchera del Agro con el ingeniero Carlos Bustamante y el licenciado Julio Horacio Quinde Moreno. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Muy buenos días, hermanos ecuatorianos. En primer lugar, pidiendo mil disculpas por no haber estado en el aire algunos programas por problemas de salud. Hoy retomamos el programa La Trinchera del Agro. Una vez más, nuestro compromiso de estar al lado de los agricultores, al lado del pueblo ecuatoriano, de este pueblo agrario, ¿no? Aquí su programa estelar, La Trinchera del Agro, que se transmite por Quimmo TV Radio. Estamos también comprometidos con el sector agrícola del país. Bueno, saludamos allí en Santa Lucía a don Atilio Mendoza, hombre del cultivo ecológico, amante de la agricultura en Yaguachi. También saludamos al recinto El Deseo, a Roberto Martínez Maridueña, en Salitre a doña Mariela Arriaga, en Balsar a don Franklin León Mieles. Él es el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas Nueva Esperanza. En Colime saludamos al recinto Cadial a don Julio Ortiz. Bueno, pues un saludo para todos aquellos y esperamos que se queden integrando y retomando una vez más su programa por La Trinchera del Agro. Queridos hermanos ecuatorianos, en la actualidad pues, estamos atravesando un problema histórico, diría yo, en el cultivo del arroz. A pesar de que existe una sobreproducción de arroz, por lo que se están sembrando de 300 a 350.000 hectáreas de arroz, el país, por un lado, trata de ubicar los excedentes en El Salvador, en Marruecos y en los Emiratos Árabes. Pues hoy, pues, es menos cierto de que el país atraviesa dentro del campo del sector arrocero, la producción de arroz, un problema muy serio, un problema que lo han de haber visto por la televisión, los medios de comunicación, donde los agricultores se quejan sobre el problema y que no hay una solución. Pero, queridos hermanos ecuatorianos, nosotros en este programa hemos dicho un sinnúmero de verdades. Sabemos que el arroz es uno de los cultivos más extensos dentro del ciclo corto y fundamental en la economía culinaria y la alimentación básica en la mesa de los ecuatorianos. Aquí, por ejemplo, actualmente tenemos climas
hay condiciones climáticas que se convierten en propicias para el desarrollo de plagas y enfermedades, no solamente el arroz, sino de diferentes cultivos, ¿no? Y estas afectan al desarrollo de las plantas. Ahora, por ejemplo, el contenido básico que se tiene dentro de las características principales de las plagas y enfermedades que atacan al arroz, por ejemplo, hay insectos masticadores, insectos chupadores, hay insectos barrenadores, hay nematodos, y hay enfermedades que atacan, ¿no?, al cultivo, y se lo ha controlado, se lo ha manejado, por ejemplo, o los masticadores, los insectos masticadores que son los que trituran la hoja, la parte foliar de la planta en el arroz, ¿no? Y bueno, pues tenemos un sinnúmero de esos insectos, ¿no? Y que son los que verdaderamente atacan con frecuencia. Pero aquí, por ejemplo, hay insectos que atacan a la hoja y son chupadores, por ejemplo. Son chupadores como las cigarras, chinches, cochinillas, tris, que son los que prácticamente se chupan, absorben la savia de la planta, ¿no? La savia de la planta, ¿no? Al chupar la savia de las plantas, pues, originando heridas, las cuales después las consecuencias son el marchitamiento, se marchita y se secan. Y también suelen transmitir virus que las plantas las vuelven propensas a enfermedades que de pronto también son causadas por hongos, ¿no? Como es de esperarse, mis queridos hermanos ecuatorianos, esto pues ha sido durante varios años un proceso. Aquí vale la pena recalcar algo muy importante, los cuales hemos señalado con claridad precisa, que no es lo mismo entregar, por ejemplo, la propagación de semillas, la investigación a entes que no es que no son capaces, lo que pasa es que las herramientas son limitadas para poder resolver problemas a este nivel, por ejemplo. Y nosotros aquí en el programa lo hemos dicho que hay que fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias. Lo hemos dicho, hemos manifestado claramente y hemos expuesto nuestras razones y nuestras convicciones como hombre de agro, hombre del campo y como profesional al mismo tiempo, que amerita pues hacer una ingeniería fundamental a este instituto. Porque es necesario que el Estado tenga su propia investigación y avance profundamente en el desarrollo de todo aquello. Es necesario de que hoy que tenemos la inteligencia artificial, ¿no?, el Estado debe de vincular los procesos técnicos y científicos a mejorar los avances sobre los rendimientos fundamentales, calidad y el control de plagas y enfermedades, de los cuales hemos venido hablando durante mucho tiempo. También hemos dicho, señores, de que no es sencillo determinar acciones individuales y muy aisladas. Hemos dicho también de que se merece pues la integración del gobierno nacional con los gobiernos seccionales y el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias, una vinculación directa dentro de toda la estrategia para superar en más de uno los problemas que aquejan a la verdadera situación del agro, del país agrícola y pecuario, por supuesto, ¿no?
Entonces, bajo estas circunstancias, hoy un día más, hablamos de lo mismo, de la parte positiva que tenemos nosotros los agricultores. Predispuestos a trabajar todos los días, presupuestos escasos en la agricultura, pero ahí estamos. Poco financiamiento, poco interés por los organismos pertinentes. Yo más creo que hay situaciones económicas fuertes que quizás no permitan, pero ahí debe de jugar por la capacidad del gobernante, ¿no? Debe jugar por la capacidad de los políticos, debe de jugar la capacidad de los poderes del Estado para poder entrar de lleno a superar las crisis que de pronto se convierten en crisis económicas en el país. Más de las que aún ya estamos viviendo, por supuesto. Entonces, cuando tratamos este tema, y nosotros le hemos dicho que el manejo de suelo no es correcto, no está tecnificado en este país, que la clasificación de suelo tampoco está tecnificada, tampoco está totalmente mapeada y no hay un mapa agropecuario que determine por la acción directa de cuáles son los mejores elementos para poder producir determinado cultivo en ciertas áreas y en ciertos espacios en la patria ecuatoriana. Hemos hablado del monocultivo, hemos hablado de la incidencia que tienen los monocultivos y también hemos hablado de la incidencia del monopolio que se está creando en diferentes cultivos en este país. ¿Y por qué decimos todo esto? Porque ahí viene el problema, ¿no? Viene el problema de estos agricultores arroceros. Yo le pregunto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿ustedes tienen un control básico, hablando técnico, ¿no?, de la calidad de agua que se utiliza en los cultivos del país? ¿Tienen ustedes a su disposición un informe técnico al respecto de cuál es la calidad de agua que se utiliza en la cuenca baja del Guayas? Pues es momento de ponerse a razonar, ¿no?, ¿verdad? ¿Creen ustedes que el INEAC, por ejemplo, tiene a su disposición algún manual aplicado a la gran cantidad de agricultores? O para ser más práctico y que me entiendan, ¿habrá dentro del INEAC alguna información a donde nos permitan, por ejemplo, en este caso en el sector arrocero, de que existan análisis de suelos, foliares, análisis de raíces, ¿no?, análisis de agua de la cuenca baja del Guaya, de nuestros agricultores? Seguro que no existe. Porque le hemos dicho que aquí han desmantelado el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias, lo han desmantelado, lo han dejado abandonado, y por ahí algo, lo que queda, ¿no? ¿Dónde debería ser uno de los principales organismos, mis queridos hermanos ecuatorianos, gente del agro ecuatoriano, gente del campo, para poder salir adelante? Este país requiere de gente muy seria, de gente muy, pero muy capaz. Y yo sé que aquí hay gente muy capaz y muy seria. Yo conozco técnicos de muy alta calidad, como conozco montubios que son bien preparados en la práctica, en el manejo de su cultivo. Entonces, hoy que nos toca, pues, bailar como las más feas de la fiesta, vemos que los problemas fitosanitarios, pues, han llegado al sector arrocero y han llegado
y queridos hermanos con situaciones críticas, muy duras, los cuales pues tenemos nosotros que prestarle mucha, pero mucha atención. Y es que hay que tener agallas, agallas, para decir lo que decimos aquí nosotros. El pueblo agrícola de este país, el pueblo agrario, el pueblo pecuario de este país, conoce que los alcaldes, los prefectos, en las festividades de un pueblo, de una parroquia, de un cantón, en las festividades de las provincias, aniversarios, fundaciones, se despliegan grandes actos de diversión. Se invierte grandes recursos en darle show a la gente, en traer artistas de todas índoles, gastando una gran cantidad del presupuesto local, que se repite año tras año, y para de contar con el resto, ¿no? Pero no que hemos visto que una alcaldía, que un consejo provincial diga, pues, hoy vamos a hacer la sección y este año vamos a invertir en la agricultura, porque así dice la ley, la competencia la tienen ellos, y no me digan que no, porque va a decir que no, el alcalde no tiene competencia. Señores, los alcaldes son miembros de la corporación provincial. Ellos pertenecen al grupo colegiado del Consejo Provincial. Los alcaldes son, toditos los alcaldes son parte del Consejo Provincial. Y lo que el Consejo Provincial resuelve tiene que ver muchísimo, con las actividades de la provincia. Llámese Guayas, Tungurahua, Pichincha, cualquier provincia. Los Ríos, el Oro. Todos los alcaldes son parte de la corporación provincial. Entonces la ley también pues les alcanza a ustedes. Y cuando hablamos de aquello, hablamos de la verdadera situación. Que a mayor temperatura, pues viva la fiesta con las festividades y recursos malgastados, y el agro sigue un año más en las mismas. La fecundidad de los problemas se hacen cada día más generosos. Pero lo que sí no tratan de entender y comprender, de que esto puede ir causando estragos fatales y convertirse en una pandemia agrícola. Hay que cercar la situación, hay que limitar, hay que tomar ya las medidas de cuarentena, de que esto no siga ocurriendo. O sea, ver a los agricultores en estos momentos totalmente con acciones desesperativas, bien desesperados, ¿no? Y imaginemos ustedes, si en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿cómo estarán de desubicados ahí? Porque, y no es culpa tampoco de ustedes, ¿no? Y es culpa de la estructura del gobierno que no ha permitido, como parte del desarrollo, como decía yo, y los consejos provinciales y los alcaldes, tampoco pues
hacen eco de la generación diaria, permanente, cotidiana, de nuevas acciones para poder prevenir las situaciones del agroecuatoriano. Entonces yo alguna vez decía, de una manera muy, pero muy fuerte, de que no se puede seguir aceptando la forma de gobierno, la forma de administración de los consejos provinciales, de los alcaldes, de las juntas parroquiales, en el gran desarrollo del país. La diferencia que toman al respecto, pues, no me parece la adecuada. Deberían, y yo les decía yo que por lo menos debería haber un laboratorio de suelo en cada provincia, un laboratorio de agua en cada provincia, un laboratorio de análisis foliar en la provincia, y el control que debe de hacer fundamentalmente, pues, la agencia que controla todo lo que es pesticidas agrícolas en este país. ¿No es verdad? Entonces, cuando se trate de priorizar las situaciones, estaremos hablando de alguna innovación. Una innovación que tenga el objetivo de alcanzar al agricultor, de alcanzar bien al productor agrícola. ¿Por qué? Porque el mercado así lo exige, ¿no? Implementar nuevas tecnologías, hay que hacerlo. Y estas nuevas tecnologías hay que adaptarlas a las necesidades del pueblo ecuatoriano, las necesidades de este país. Como lógico, pues, resultado final, optimizar una buena producción. Y que el agricultor pues tenga su ganancia cuando venda su cosecha. Es ahí precisamente cuando habría que avanzar en esto. Habría que avanzar. Entonces, las nuevas generaciones de ideas que se emitan deben de estar vinculadas a este tipo de acción. Entonces, con mucha pena, pues, vemos, pues, la alerta del sector arrocero en la provincia del Guayas y los Ríos. Alerta que se puede convertir en una situación más avanzada, la cual, pues, no desearíamos nosotros. Pero hemos hecho este preámbulo como antecedente fundamental, porque es necesario recordarlo, y sin entrar en el análisis técnicamente minucioso, porque de eso nos pasaríamos hablando 3 o 4 programas de lo mismo, pero de una manera muy profunda, de ver cómo se afecta, ¿no? Entonces cuando ya vemos la situación que la plaga ha sido calificada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería como una amenaza a la producción. Entonces, ya es. Ahora el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice que es una sogata, ¿no? Que es la sogata, ¿no? La sogata, pues, cuyo nombre científico es Togosodes uriciculus, pues no es otra cosa que una plaga que ataca fundamentalmente a la hoja, o sea,
a la hoja de la planta, se ve la presencia, ¿no? Y es lo que los agricultores han mencionado en las diferentes medios de comunicación, en los cuales pues hemos nosotros visto, ¿no? Entonces, no podemos nosotros, por ejemplo, determinar que hemos sido nosotros lo que hemos calificado aquello, ¿no? Estamos viendo de que las autoridades, en este caso el Ministerio de Agricultura, es el que nos dice que es una sogata, ¿no? Ahora, las autoridades buscan la forma de cómo controlar el sector arrocero preocupado. Yo escuchaba en los medios de comunicación a un agricultor que cogía 6, 10 quintales por cuadra, ¿no? Entonces imagínese la situación de este agricultor. Y si eso se comienza a seguir extendiendo, vamos a tener un caos. Y el excedente de arroz no nos va a alcanzar para resolver el problema de la alimentación de los ecuatorianos. ¿Por qué? Es necesario también establecer que aquí nosotros, por ejemplo, si estamos en capacidad de poder exportar arroz en las condiciones que estamos ahorita, porque hay arroz en excedente. Pero con este problema, el sector arrocero pues ya comienza a tener serios problemas, ¿no? Cuando se hablaba del cambio climático nadie le paraba bola, ¿no? Poco nada se... Sí, son cosas que en definitiva hoy en el día pues nos están pasando factura. O sea, el Ministerio de Agricultura y Ganadería muy con lo que tiene, con lo que puede ofrecer, está pues tratando de buscar la forma de cómo amortiguar el golpe, ¿no? Entonces, esta sogata pues es un insecto que se alimenta de la savia de la hoja. La savia se alimenta de la savia, ¿no? Y además pues transmite un virus, ¿no? Es el virus de la hoja blanca, o sea, que le llaman el VHB, que es el virus de la hoja blanca, el cual pues causa daños muy serios, devastando prácticamente a la planta y provocando pues en definitiva pues una forma bien amarillenta y quemaduras también, así como quemaduras. Y por último pues la savia de la planta es como la sangre en los seres humanos. Si ya te dejan sin sangre, mueres por anemia, ¿no? Entonces, eso mismo ocurre en la planta. Si ya se le chupan la savia, también ya se el marchitamiento, se marchita, el amarillamiento. Y por último, pues, plantas marchitas, y es una planta que prácticamente muerta, ¿no? Y es lo que ha ocurrido. ¿No? El Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues, ha sacado un boletín oficial informando de la situación, informando de que hay que actuar inmediatamente y con el INIAT, con el Instituto Ecuatoriano de
de Investigaciones Agropecuarias, ¿no? Tratando de buscar. Y eso es lo que yo señalaba, ¿no? Porque hoy que se presenta el problema, buscamos alinear a la agencia de control, ¿no? ¿Verdad? El ministerio. ¿Y por qué no se mantiene una línea de acción permanente que se podía haber prevenido? Si hubieran existido los científicos que existían antes en el lineal, que era el Programa Nacional del Arroz, ¿no es verdad? El ministerio también tenía un Programa Nacional del Arroz, pero era más administrativo que técnico, ¿no? Acá el INEAC sí es técnico-científico. Entonces, el ministerio tenía, pues, el Programa Nacional del Arroz, ¿no? El ministerio tenía el Programa Nacional del Arroz y Control de Apiladoras, donde la parte administrativa, pues, se manejaba, y los técnicos con su conocimiento, pues, eran la primera fase, y se retenía la información de todos los cultivos, porque el ministerio tenía programas del cacao, programas del banano, programas de cultivos tropicales. Bueno, había un sinnúmero de programas en el ministerio, ¿no? Y el INEAC manejaba la parte técnica, investigando, pues, las enfermedades, sacando variedades resistentes a ciertas enfermedades. Tenemos INEAC 11, INEAC 14, 15, 16, 17, sin número. Variedades que se han venido elaborando en el INEAC y siguen, pero en baja escala ahora con muy poca aplicación de técnicos, muy limitados son los técnicos ahí, los científicos son muy limitados, y más que todo limitados en recursos. Entonces, esto se podría haber previsto si hubiera existido, como decía yo, como digo yo, si hubiera existido este tipo de investigación, se hubiera detectado. Porque hay que entender, ahora sí, hay que decirle al ministro, hay que decirle a los consejos, hay que decirle a la clase política de este país, si esto ocurre a nivel global con el arroz, con el maíz, con la papa, con la cebolla, con las habas, imagínense en qué podemos terminar. Necesitamos a la brevedad posible fortalecer un instituto que se dedique a tiempo completo a las investigaciones del sector agrícola y pecuario. Ya lo había, señores. Hoy existe el mismo instituto, pero no con las condiciones que existían anteriormente. Hay que fortalecerlo. Bueno, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Agencia de Control y Regulación del Estado, que funciona en el Ministerio mismo, el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias del país, el día 23 de agosto emiten un comunicado oficial donde dice: mantenemos acciones conjuntas para contener la plaga de la sogata en los cultivos de arroz en el sector de los ríos y Guayas, provincia de los ríos y Guayas. Entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca, junto con la Agencia de Regulación de Control Fito y Zoosanitario y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarias del país, también pues nos dan
su aporte, pues, ¿no? Y nos dicen que la situación constituye una amenaza latente para la producción nacional por lo que la información está siendo permanentemente actualizada conforme al avance de los trabajos técnicos en territorio. El objetivo es controlar, reducir el impacto de la plaga y asegurar la continuidad de la producción arrocera en las provincias y en las zonas más representativas del país. Asimismo, se hace un llamado a los productores y a la ciudadanía a mantenerse informado únicamente a través de los órganos oficiales, canales oficiales, ¿no? Y en definitiva, pues el gobierno una vez más reafirma su compromiso. O sea, es lo mínimo que podía hacer, ¿no? Nosotros sabemos que ya existe pues esta amenaza. Ya esto existe y esos sectores deben de ponerlos en cuarentena. Rapidito hay que aislar porque el virus es terrible. El virus viene en las llantas de las cosechadoras, en los zapatos de la gente que va. O sea, se habrán tomado los mecanismos ya necesarios dentro de la salud agrícola del país. Se habrán tomado las medidas técnicas y necesarias para poder aislar esa situación. Señores, yo creo que, porque aquí el comunicado no señala nada de eso, porque Agrocalidad, que debería estar al frente de eso, por lo menos, ¿no? Carro que entra a esas propiedades contaminadas, ¿no? Se debe de armar un cerco, debe de ser inmediatamente, pues, metidos en un proceso de desinfección, ¿no? Todas las personas porque el virus ataca por donde quiera, porque el virus va en la camisa, en el pantalón, y usted se mete a otra plantación y ahora lo deja contaminado. Entonces, cuando hablamos nosotros del asunto, hablamos ya con situaciones de experiencia en manejo, de cómo poder actuar, ¿no? Ahora, desconocemos, porque el comunicado recién tiene apenas tiene horas, ¿no? Tiene horas y nosotros, por ejemplo, yo que imagino que todavía no cumplen 23 todavía no cumplen ni las 48 horas. Entonces, pues, ante la situación, pues, es necesario de que el país conozca sobre la temática, las acciones que se van a tomar, ¿ya? Es necesario, señores, tomar medidas donde se permitan acciones netamente de campo, acciones de campo para poder detener el avance, ¿no? Yo en el comunicado no veo que diga, por ejemplo, hemos tomado la iniciativa fitosanitaria de los sectores donde está formar un cerco, un cerco el cual por Agrocalidad, el INEAL o alguna institución que se encargue de todas las medidas para que esto no
no se propague, pues. Vemos, no me ha comunicado lo que más habla de que el gobierno reafirma su posición de tal a los agricultores y que cuando es necesario revisar. Por eso es que a veces nosotros en el programa señalamos con fuerza de que no es solución regalar los kits. No, señores, no. Nosotros cuando señalamos que eso es una ayuda, pero no es una solución al problema. Y es muy, muy penoso ver cómo la dirigencia, pues, trata de suplir o se hacen de la vista gorda, cuando el problema del sector agrícola es otro. Porque, por ejemplo, dentro de las partes del extensionismo agrícola debe de existir la capacitación permanente de nuestros hermanos ecuatorianos, de los hombres que trabajan aquí. Deben de existir el manejo de los insumos agrícolas, mis queridos hermanos ecuatorianos. Usted debe de entender, amigo del campo, de que los almacenes de insumos le venden para producir, le venden, pero ustedes no reciben una información correcta del manejo que se debe dar en la aplicación de estos productos con relación al medio ambiente, el entorno y el suelo. La planta le va a producir bastante, poco, pero le va a producir. Pero usted se ha puesto a pensar cómo quedan esos suelos o cómo están esos suelos. ¿Alguien le ha dicho cómo quedan los suelos después de la cosecha? ¿Verdad que no? Esa es la diferencia, esa es la parte medular que de tanto aplicar pesticidas agrícolas, estos virus, estos insectos, mutan y se convierten en nuevas plagas y en nuevas enfermedades. Esta sogata debe tener alguna mutación, digo yo, porque no tengo ninguna información técnica, ningún análisis, ningún soporte científico, pero por lo general algo pasa. Nadie le dice al agricultor, al productor, cómo debe de rehabilitar o de alimentar al suelo. Con tanta forma de aplicación, con tantos químicos, con tantos insumos que matan la vida del suelo. Sí, señores, hace bien para una cosa, pero también hace mal para el otro. Mata millones y millones de microorganismos que existen en el suelo. De por gusto, señores de Agrocalidad, de INEAC, señores del Ministerio. Y dígame si miento. Dígame si estoy mintiendo. Vayan por un suelo arrocero y saquen, pues, lombriz de tierra.
No hay, pues. No hay una. ¿Por qué? Porque este es el problema. Este es el problema. Y permítanme informar a hermanos ecuatorianos, hermanos que trabajan la tierra. Hagamos una comparación sencilla. A ver, la planta es como quien tiene un ser vivo, un humano. Esa planta respira, esa planta hay que alimentarla, esa planta hay que cuidarla. Bueno, pues hay que darle todos los cuidados necesarios. A mí me enseñaron en la universidad de que el agua que se les da a la planta, el agua que deben de consumir las plantas, debe ser un agua nutritiva, debe ser un agua que tenga condiciones favorables. Una planta no debe estar contaminada, por supuesto. Entonces, las aguas no deben tener metales pesados. Las aguas no deben tener salinidad muy elevada, en este caso para el arroz. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender y a revisar todas estas cosas, estamos entendiendo recién de que no es de por gusto que este programa señala las nuevas formas de alimentar el suelo. ¿Ustedes se recuerdan cuando hablábamos de la lombricultura, cuando hablábamos de los abonos orgánicos, del compost? ¿Y para qué servían? ¿Y por qué se lo aplicaban, verdad? Precisamente pues para eso, ¿para qué? Para alimentar el suelo, para fortalecer eso, para crear pues una flora y una fauna benéfica, amigables con el medio ambiente. Por eso. Por ejemplo, la microflora mis queridos hermanos, y la microfauna es un papel importante en el desarrollo. Y cuando hablamos nosotros de los microorganismos benéficos, hay que cuidarlos. Hay que alimentarlos más, porque son los que van a alimentar a la planta, son los que les dan la cuchara a la planta para que esta planta pues asimile todo. Es decir, es la cuchara para que la planta pues se alimente, para que coma. Así como nosotros, los seres humanos, necesitamos de una alimentación, necesitamos estar bien alimentados para poder pues al menos soportar pues cuando se vengan las enfermedades, ¿no? Al menos decía yo, es necesario de que nosotros los humanos tengamos defensa. Cuando se nos baja la defensa, pues una gripe nos tumba la cama. Pues así mismo son las plantas. Una planta bien alimentada, bien cuidada, bien fortalecida, ¿no? Por ejemplo, el doctor le dice a usted por un examen de sangre, de orina, de heces, dice que usted tiene parásitos y hay que sacar los parásitos. Así mismo necesitamos que los suelos, que es donde las plantas están,
deben de tener pues sus respectivos análisis. Claro. Si a un ser humano le damos carne y carne y carne, pues los estamos saturando pues, de carne y los estamos empachando, como dice. ¿Y los otros elementos? ¿Mm? Y solamente le damos jugo. Le estamos dando azúcar, lo hacemos diabético. Así mismo, usted no puede a los suelos estarle poniendo todas las veces uria. Hay formas, como decía yo en los programas anteriores, de cómo se puede incorporar nitrógeno a los suelos. Buscar la forma diferente de cuidar y proteger los suelos. Por supuesto que sí. Hay mecanismos. Entonces, esperemos nosotros de que esto salga bien. Que Agrocalidad, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el INEAC, pues, por lo menos, pues, cerquen esta cuestión, porque por lo correcto era que el gobierno ha comunicado de declarar en cuarentena inmediatamente las zonas donde está la plaga, el virus, y realizar toditos los controles fitosanitarios y preventivos de salida y entrada de todos los sujetos activos de los sectores. Es lo mínimo que yo podía esperar. Entonces, mis queridos hermanos, esperemos de que esto no se salga de las manos, esperemos de que esto tenga el acertero y que esta sugata, que creo yo, porque sugata siempre ha existido y se la ha controlado fácilmente. Pero también entendamos que las plagas y las enfermedades se hacen resistentes a los mismos productos con un ingrediente activo ya conocido y reconocido por ellos. ¿Se han escuchado de muchachos hechos tercos por el palo? Claro. Y ha aguantado tanto palo que ya no le importa ya. Así mismo. Son ejemplos que les pongo para que comprendamos rápido, ¿no? Pero al uno que le va a dar la primera vez que le va a dar palos, ¿sí? Sí se asusta, sí le duele. El otro se hizo curtido, así son las plagas acá. Usted comienza a aplicarle lo mismo, se hacen resistentes, crean resistentes. Y más de uno pues crean mutaciones. Entonces creo yo que esto puede haber ocurrido, no digo que, pero puede haber ocurrido, suele darse en ciertas formas de manejo, por aplicación de los mismos insumos agrícolas, ¿no? Entonces, es necesario, pues, siempre intercalar productos, cada forma. Eso debería, pues, ser una gran labor del Ministerio de Agricultura y Ganadería y toda su gente involucrada, las alcaldías, las prefecturas, las cuentas parroquiales. Yo siempre he dicho que hay que hacer un trabajo conjunto. Señores, bueno, pues el tiempo se nos ha venido encima. Le pedimos mil disculpas por no seguir hablando del tema, pero es necesario despedirnos. Y como siempre, pues nosotros aquí pues les decimos a nuestros hermanos ecuatorianos que Dios mediante estamos el día miércoles tratando el tema, ¿no? Estaremos tratando el tema y buscando pues la forma correcta de informar a nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? No nos queda más que despedirnos del programa, pues, como siempre, pues, con nuestro grito de guerra, pues,
que desde aquí, desde Quimmo TV, radio, pues se despide su humilde servidor Carlos Aurelio Bustamante Cantillo, no sin antes recordarles que la lucha continúa, mis queridos hermanos. Quimmo TV, su medio digital, presentó Trinchera del Agro. Despacito amanecía, ya estaba casi clareando. Una mañana ecuatoriana con olor a siembra y pasto. Yo ya estaba sobre el surco, cara al sol, la frente en alto, cuando alguien desde el camino me gritó, medio asustado: dicen que hay guerra en la tierra, dicen que se están matando. Yo me había puesto a pensar en guerra y en qué sé yo cuánto, cuando vi al surco fresco, miré la yunta de mansos y vi la tierra fresquita y la semilla esperando. Y pensé pa' mis adentros, con alma de ecuatoriano, tierra arada huele a patria, es mejor que siga arando. Desde Guayaquil, Ecuador, transmite Quimmo TV, su medio digital, al servicio de los hermanos ecuatorianos que están dentro y fuera de nuestra patria.